¿Qué tal, jóvenes? Hoy día vamos a tratar el tema de la inferencia. Recordemos un poquito lo que ya hemos estado tratando. La inferencia es el objeto principal de estudio de la lógica. La lógica es conocida como la teoría de la inferencia. Recuerda, ¿qué era una inferencia? Una inferencia es un razonamiento. En una sola palabra, una inferencia es un razonamiento. Técnicamente hablando, una inferencia es un razonamiento donde a partir de una o más premisas se va a obtener una conclusión. Entonces, la inferencia es un razonamiento donde a partir de una o más premisas se va a obtener una conclusión. Tenemos acá las clases de inferencia. Las inferencias se van a clasificar de dos maneras. Se van a clasificar por su forma de razonar y por el número de premisas. Por su forma de razonar, las inferencias pueden ser inferencias deductivas o inferencias inductivas. ¿Cuándo la inferencia es deductiva? Cuando se razona de lo general a lo particular, o si tú le quieres llamar del todo a la parte. ¿Y cuando la inferencia es inductiva? Cuando se razona de lo particular a lo general o de la parte al todo. Las inferencias por el número de premisas se clasifican también en dos: inferencias inmediatas, inferencias mediatas. ¿Cuándo son inferencias inmediatas? Cuando de una premisa se obtiene la conclusión. ¿Y cuándo son inferencias mediatas? Cuando de dos o más premisas se obtiene la conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Acuérdate, por su forma de razonar, deductivas o inductivas. En las deductivas se razona del todo a la parte, en las inductivas de la parte al todo. Por el número de premisas, inferencias inmediatas y las mediatas. ¿Cuándo son inmediatas? Cuando de una premisa se obtiene la conclusión. Y cuando son mediatas, cuando de dos o más premisas se obtiene la conclusión. Esa es la parte teórica. Ahora vamos a los ejemplos, para que te des cuenta cuándo son deductivas, cuándo son inductivas, cuándo son inmediatas o cuándo son mediatas. Vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, te dicen, todos los perros son caninos, por lo tanto, acuérdate que los tres puntitos es, por lo tanto, algún perro es canino. Para empezar, por su forma de razonar, ¿qué tipo de inferencia será? ¿Deductiva o inductiva? A ver, profesor, ¿cómo sé si es deductiva o inductiva? Hazte la pregunta, ¿estamos razonando del todo a la parte o de la parte al todo? Ah, profesor, estamos razonando del todo a la parte. Empiezo con todos y termino en alguno. Entonces, por su forma de razonar, ¿qué viene a ser? Deductiva. Se razona del todo a la parte o de lo general a lo particular. Muy bien, entonces esta es una inferencia deductiva. Ahora, por el número de premisas, ¿qué va a ser? ¿Inmediata o mediata? Mira, ve, acá de una premisa se ha obtenido la conclusión. Entonces, esta es una inferencia deductiva porque se razonó del todo a la parte, inmediata porque de una premisa se obtuvo la conclusión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esta es una inferencia deductiva inmediata. Ahora, si tú quieres saber si esto es correcto o no, analízalo, esto es algo correcto, ¿no? Todos los perros son caninos, por lo tanto, algún perro es canino. Eso es algo lógico, es algo correcto, es algo válido. ¿Te das cuenta? Si todos los perros son caninos, entonces algún perro es canino. Si todos ustedes son peruanos, entonces alguno de ustedes es peruano, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, esta es una inferencia deductiva inmediata. El siguiente caso me dicen, todos los peruanos son latinos, algunos peruanos son poetas, por lo tanto, algunos poetas son latinos. Por su forma de razonar, ¿qué será? ¿Deductiva o inductiva? A ver, profe, empecé con todos y termino en algunos. Ah, profesor, esta es una inferencia deductiva. Ahora, por su número de premisas. A ver, profesor, acá hay una premisa, acá hay otra premisa y acá está la conclusión. Entonces, acá de dos premisas se obtuvo la conclusión. ¿Qué tipo de inferencia va a ser? Mediata. Esta es una inferencia deductiva mediata. ¿Estamos de acuerdo, muchachones? Ahora, tercer ejemplo. La paloma es ovípara, la gallina es ovípara, la gaviota es ovípara. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Todas las aves son ovíparas. Y así puedo seguir mencionando, ¿no? La garza es ovípara, etc. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Que todas las aves son ovíparas.
Mira, ve, empecé con algunas aves y he concluido en todas las aves. Si me voy de la parte al todo, ¿qué tipo de inferencia es? Inductiva. Ahora, por el número de premisas, mira, ve, en este caso me han propuesto 3 premisas y se ha obtenido la conclusión. ¿Te das cuenta o no? Entonces, esa va a ser una inferencia mediata. No te vayas a olvidar entonces, nuevamente, por su forma de razonar, las inferencias pueden ser deductivas o inductivas. Las deductivas del todo a la parte, las inductivas de la parte al todo. Por el número de premisas pueden ser inmediatas o mediatas. En las inmediatas de una premisa se obtiene la conclusión y en las mediatas de 2 o más premisas se obtiene la conclusión. Vamos a las preguntitas que nos han venido en los exámenes. Te pusieron, ¿cuántas premisas, escúchame, cuántas premisas como mínimo son necesarias para que se dé una inferencia? ¿Cuántas premisas como mínimo son necesarias para que se dé una inferencia? Profe, una premisa. Claro, es en el caso de las inferencias inmediatas. Como mínimo tiene que tener una premisa. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuántas proposiciones como mínimo son necesarias para que se dé una inferencia? ¿Cuántas proposiciones? Ah, profesor, usted es vivo. Ahí ya no es una, ahí son 2. ¿Por qué? Mire, ve, acá hay una inferencia inmediata. Todos los perros son caninos, por lo tanto algún perro es canino. Hay una premisa, pero hay 2 proposiciones. Entonces, proposiciones como mínimo, ¿cuántas son necesarias? 2. Una que sea premisa y la otra que sea conclusión. Premisas como mínimo, 1. Proposiciones como mínimo para que exista una inferencia, 2. Una que sea premisa y la otra que sea conclusión. ¿Te diste cuenta? Entonces, no vayas a caer. ¿Cuántas premisas como mínimo son necesarias? 1. Pero ¿cuántas proposiciones como mínimo son necesarias? 2. Una que sea premisa y la otra que sea conclusión. ¿Estamos de acuerdo, muchachones? ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? Bien, ahora vamos a ver la validez de las inferencias. Mira, la inferencia es válida si al resolver su tabla de verdad, el resultado final es una tautología. Acuérdate que al resultado final de la tabla de verdad también se le llama matriz o cifra tabular. Entonces, cuando hacemos la tablita, el resultado final, si sale tautología, entonces la inferencia va a ser válida. Si sale contradicción o contingencia, la inferencia será inválida. Acuérdate que la tablita de verdad, su resultado final podía ser de 3 tipos: tautología, contradicción o contingencia. ¿Cuándo era tautología? Cuando salía todo verdadero. ¿Cuándo era contradicción? Cuando salía todo falso. ¿Cuándo era contingencia? Cuando los valores me daban verdaderos y falsos. Entonces, la inferencia es válida solamente cuando el resultado de su tabla de verdad es una tautología. Es decir, se obtienen solamente valores verdaderos. ¿De acuerdo, muchachones? Acá tenemos un ejemplito sencillo de entender para que te des cuenta cuando una inferencia es válida. Mira, el ejemplo te pone, ¿no? Premisa 1, si compro limones, entonces haré limonada. Premisa 2, compro limones. Conclusión, haré limonada. Acá vamos a formalizar. ¿Te acuerdas qué era formalizar? Lo vimos en la clase pasada. Formalizar era cambiar el lenguaje común por un lenguaje simbólico. Formalizar era cambiar, por ejemplo, si compro limones, entonces haré limonada, a P entonces Q. Eso es formalizar. Es cambiar un lenguaje común por un lenguaje simbólico, un lenguaje natural por un lenguaje artificial. Simple. Cambiar, si compro limones, entonces haré limonada, a P entonces Q. ¿De acuerdo? Entonces, la premisa 1, si compro limones, entonces haré limonada, me queda como P entonces Q. La premisa 2, compro limones, sería P. La conclusión, haré limonada, sería Q. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sencillo. ¿Qué tengo que hacer para saber si esta inferencia puede ser válida? Lo que tengo que hacer es su tabla de verdad.
La vamos a realizar. Mira, tú ya sabes tablas de verdad, lo hemos visto en la clase pasada. Mira, ve, acá tenemos P y Q, estas son las variables. ¿Cuántos arreglos tienen que ver? Profesor, tienen que ver 4 arreglos. ¿Por qué? Porque son 2 variables y la fórmula para hallar el número de arreglos es 2 a la n, donde n era el número de variables. Entonces sería 2 al cuadrado, serían 4 arreglos por cada variable. ¿De acuerdo hasta ahí, muchachones? Bien, entonces vamos a hacer la fórmula compuesta. ¿Cómo sería? P entonces Q y P, por lo tanto, que sea la conclusión, Q. Resuelvo la tablita de verdad. Tú ya sabes cuál es la regla de la condicional. Recuerda. A ver, te hago recordar todas las reglas. Regla de la conjunción. ¿Cuál era? Verdadero, verdadero es verdadero. El resto de casos va a ser falso. La disyunción débil, ¿cuál es la regla? Falso, falso es falso. El resto de casos es verdadero. Disyunción fuerte. Verdadero, verdadero es falso. Y falso, falso es falso. Condicional. Verdadero, falso es falso. Y bicondicional, verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. Vamos al caso. P entonces Q. Regla, verdadero, falso es falso, resto de casos verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. ¿De acuerdo hasta ahí? Perfecto. P, acá están los valores, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Listo? De estos dos, del valor de la condicional con el valor de P, me va a resultar la conjunción. Regla de la conjunción, verdadero, verdadero es verdadero, el resto de casos es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso es falso y verdadero, falso es falso. La conjunción solamente verdadero, verdadero es verdadero, el resto de casos es falso. Valores de Q, verdadero, falso, ¿no? Acá ya los tienes. Entonces, de estos dos que están con azul, de la conjunción con Q, me va a dar el resultado final. Regla de la condicional, verdadero, falso es falso. Vamos, verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Se obtuvieron solamente valores verdaderos. Y cuando el resultado final solamente contiene valores verdaderos, ¿cómo se va a llamar? Tautología, ¿no? Y se representa con la letra T. Y ya te he dicho, si el resultado final es una tautología, entonces la inferencia ¿qué es? Es una inferencia válida. Entonces no te vayas a olvidar, cuando las inferencias son válidas, cuando el resultado final de su tabla de verdad es una tautología, como en este caso. ¿Me entendiste hasta acá? ¿Queda claro? Entonces ahí está la validez de la inferencia. Una inferencia es válida cuando el resultado final de su tablita de verdad es una tautología. Creo que si me has entendido el ejemplo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la implicación lógica. La implicación lógica, los ejercicios, ¿cómo nos vienen? Hallar si A implica a B, por ejemplo, ¿no? Y te dicen de que A es P, entonces Q y negación de Q. Y te dicen de que B es negación de P. Profesor, ¿cómo se resuelve? Lo que tienes que hacer cuando te preguntan hallar si A implica B, tienes que unir A y B con una condicional. Y lo vas a resolver, ¿no? Ya sabes cómo resolver una tablita de verdad. Vas a unir A y B con una condicional. Mira, ve. PQ, tú ya sabes que acá hay dos variables. ¿Cuántos arreglos tienen que ver? 4, ¿no? La fórmula es 2 a la n, donde n es el número de variables. Entonces P va a recibir verdadero, verdadero, falso, falso. Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos A. ¿Quién es A? P entonces Q y negación de Q. Entonces B. ¿Quién es B? La negación de P. Y resolvemos la tablita, ¿no? Tú ya sabes que esta condicional se va a obtener de esta condicional con esta negación, sale la conjunción. Y de esta conjunción con esta negación resulta la condicional, que en este caso sería el resultado final. Resolvamos. P entonces Q, regla de la condicional, verdadero, falso es falso. Verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero.
Negación de Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Al negarse sería falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? De estos dos se va a obtener la conjunción. Regla de la conjunción, ¿cuál es? Verdadero, verdadero es verdadero, el resto de casos es falso. Verdadero, falso, ¿qué me da? Falso. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso es falso. Y verdadero, verdadero es verdadero. ¿Correcto? Ahora, los valores de la negación de P. Si P es verdadero, verdadero, falso, falso, al negarlo, ¿cómo sería? Se invierte nada más. Falso, falso, verdadero, verdadero. Listo. De estos dos que están con azul, o sea, de esta conjunción con esta negación, me va a dar el resultado final de la condicional. Regla de la condicional, verdadero, falso es falso, resto de casos, verdadero. Falso, verdadero, no, falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y verdadero, verdadero, verdadero. ¿Qué me ha salido? Cuando sale todo verdadero, ¿cómo se llama? Tautología. Y se representa con la letra T. Escucha bien. Cuando el resultado es una tautología, yo digo de que A implica a B. Entonces, para que A implique a B, su resultado final tiene que ser una tautología. Para que A implique a B, el resultado final tiene que ser una tautología. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo A entonces B, hay tres posibles resultados. Puede ser tautología, contradicción o contingencia. Cuando A entonces B sale tautología, ¿cómo se va a llamar? Implicación. Y si A entonces B sale contradicción o contingencia, ¿cómo se va a llamar? Condicional. Te repito, cuando A entonces B sale tautología, ¿cómo se va a llamar? Implicación. Y si A entonces B sale contradicción o contingencia, ¿cómo se llamará? Condicional. Acuérdate, para que sea implicación, el resultado final que tiene que ser una tautología. ¿Entendido? Perfecto. Vamos al caso de la equivalencia lógica. ¿Cómo te vienen los ejercicios sobre equivalencia lógica? Te dicen hallar si A equivale a B. Pero mira, acá el ejercicio está cambiando un poquitito. Te están diciendo de que A es Juan no es abogado o no es profesor y de que B no es cierto que Juan es abogado y profesor. Entonces, acá lo primero que yo tengo que hacer es formalizarlo. Acá ya me daban el ejercicio formalizado, ya me habían dicho de que A es esta fórmula y de que B es esta fórmula, o sea, ya estaba formalizado ya. Pero acá lo primero que yo tengo que hacer es formalizar. Juan no es abogado o no es profesor, ¿cómo va a ser? Negación de P o negación de Q. Y no es cierto que Juan es abogado y profesor, ¿cómo sería? Negación de P y Q, porque esta negación le está afectando a todo lo que viene. Esta es la negación de P y Q. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, perfecto, hasta ahí lo he entendido. Ahora, ¿cómo se resuelve? Cuando te dicen hallar si A equivale a B, unes A con B, pero ahora con una bicondicional. Cuando te decían hallar si A implica B, unías A y B con una condicional. Cuando me dicen hallar si A equivale a B, unes A y B, pero con el bicondicional. Y luego lo resuelves. Acá está P, acá está Q. Tú ya sabes, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y vas a reemplazar. ¿A quién es? Negación de P o negación de Q. Sí, solo sí, sí, solo sí. B. ¿B quién es? La negación de P y Q. Y lo resuelves. El paréntesis de la izquierda, o sea A, el resultado final va a ir en la disyunción débil. Esta disyunción débil se va a obtener de la negación de P y de la negación de Q. La negación de P, ¿cómo sería? Falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. De estos dos me va a dar la disyunción débil. Regla de la disyunción débil, ¿cuál era? Falso, falso es falso, resto de casos verdadero. Vamos. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero. Listo, ya está resuelto el paréntesis de la izquierda, ya está resuelto A. Ahora resolvamos B. Negación de P y Q. Regla de la conjunción. Verdadero, verdadero es verdadero. Vamos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Y falso, falso es falso.
Ahí queda no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que negar. Al negarlo, ¿cómo sería? Si acá es verdadero, acá sería falso. Falso acá sería verdadero. Acá sería verdadero y acá sería verdadero. Listo. Ya está el resultado de A y ya está el resultado de B. ¿Correcto? Ahora, de estos dos resultados, de estos dos que están con azul, me va a dar la bicondicional. Regla de la bicondicional: verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. Vamos. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Y verdadero, verdadero es verdadero. ¿Qué me ha salido? Una tautología. Y cuando acá me sale una tautología, se dice que acá hay una equivalencia. Entonces, acá yo digo de que A equivale a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que A y B sean equivalentes, el resultado final me tiene que dar una tautología. Te repito, para que A y B sean equivalentes, el resultado final tiene que ser una tautología. Entonces, cuando yo tengo A sí, solo sí B, pueden ser tres resultados posibles: tautología, contradicción o contingencia. Cuando A sí, solo sí B sale tautología, esto se va a llamar equivalencia. Y si es que me sale contradicción o contingencia, esto será solamente una bicondicional. Te repito, A sí, solo sí B, si me sale tautología, será una equivalencia. Si me sale contradicción o contingencia, se llamará solamente bicondicional. No te olvides, cuando A entonces B me sale tautología, ¿cómo se llama? Implicación. Digo de que A implica B. Cuando A sí, solo sí B sale tautología, eso es una equivalencia. Digo de que A equivale a B. Además, date cuenta de una cosa más. Para que A y B sean equivalentes, o sea, para que acá salga una tautología, mira, el resultado de A y el resultado de B han tenido que ser exactamente iguales. Mira, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido por lo menos un valor diferente? Por ejemplo, acá en vez de verdadero me hubiese salido falso. Mira, ve, verdadero o falso, ¿qué me hubiese dado acá? Falso. Y si es que acá salía falso, ya no era una tautología, esto era una contingencia. Y si es que era una contingencia, ya no había equivalencia. Entonces, para que A y B sean equivalentes, o sea, para que acá salga una tautología, A y B, ¿qué tienen que ser? Exactamente iguales. Para que A y B sean equivalentes, A y B, ¿qué tienen que ser? Exactamente iguales. En lógica, en estos casos, la equivalencia es tomada como igualdad. A y B son equivalentes, ¿por qué? Porque el resultado de A y el resultado de B son iguales. Es por eso que acá me sale una tautología, porque el resultado de A y el resultado de B son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Muy bien. Ahora vamos a ver inferencias válidas, ¿no? El siguiente punto, inferencias válidas, o también en algunos libros viene como implicaciones tautológicas, en otros libros viene como simplemente implicaciones lógicas, en otros también le llaman implicaciones notables, ¿no? Esto también lo van a tratar en la parte matemática. El primer caso que vamos a ver es el modus ponendo ponens, ¿no? O también le llaman simplemente MPP, o en español afirmando afirmo, ¿no? Ponendo ponens significa afirmando afirmo. Mira, acá tenemos la forma lógica del modus ponendo ponens, ¿no? Es P entonces Q y P por lo tanto Q. O sea, ¿qué es lo que te dice el modus ponendo ponens? En una proposición condicional, si se afirma el antecedente, se concluye en la afirmación del consecuente. Esto es lo que te está diciendo. En una proposición condicional, si yo afirmo el antecedente, ¿no? El antecedente sería P, el consecuente sería Q, ¿no? En una proposición condicional, si se afirma el antecedente, se concluye en la afirmación del consecuente. Te dicen que esto es una inferencia válida. Tú ya sabes que las inferencias son válidas cuando el resultado final es una tautología. Entonces, para saber si no me están engañando, para saber si lo que me están diciendo es correcto, vamos a hacer su tablita. Vamos a hacer, tú ya sabes, 2 variables, 4 arreglos por cada variable. Hacemos, ¿no? Esto sería P entonces Q y P, por lo tanto, ahí viene la conclusión, Q.
¿no? En una condicional, si yo afirmo el antecedente, ¿cuál es la conclusión? La afirmación del consecuente. ¿Sí? Si tú quieres decirle, si compro limones, entonces haré limonada, y compro limones, por lo tanto, haré limonada. Si compro pescado, entonces haré ceviche, y compro pescado, por lo tanto, haré ceviche. Vamos a ver si es que eso es una inferencia válida. ¿Qué hago? La tablita. ¿No es cierto? Tú ya sabes que el resultado final va a ir acá, en la condicional. Y que esta condicional se obtendrá de esta conjunción con Q. Y que esta conjunción se obtendrá de la condicional con P. Regla de la condicional, verdadero, falso es falso, resto de casos verdadero. Vamos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿De acuerdo hasta ahí? Valores de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora, de estos dos, de la condicional con la P, me va a dar la conjunción. Regla de la conjunción, verdadero, verdadero, es verdadero. Resolvamos. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso. Listo. Ahora los valores de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. De estos dos que están con azul, de la conjunción con Q, me va a dar la condicional. Regla de la condicional, verdadero, falso, es falso. Verdadero, verdadero, ¿qué me dan? Verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso, verdadero. Que me ha salido una tautología. Y si es que me sale una tautología, acuérdate, ¿la inferencia será válida o no? Profe, la inferencia entonces es válida. Ahora sí le creo. Esta es una forma lógica de una inferencia válida. Entonces, en una condicional, si se afirma el antecedente, ¿en qué se va a concluir? En la afirmación del consecuente. Es decir, si yo te digo, si compro pescado, entonces haré ceviche, y compro pescado, por lo tanto haré ceviche, eso es una inferencia válida. ¿Y cómo se va a llamar? Modus ponendo ponens. Ahora, esto es lo válido, esto es lo correcto. Pero en el prospecto también nos pide el razonamiento incorrecto. Este es el razonamiento correcto, salió válido. Pero el prospecto también nos pide el razonamiento incorrecto. Si es un razonamiento incorrecto, acuérdate que eso es una falacia, ¿no? Ya lo hemos visto ya. Las falacias hay que tenerlas en dos sentidos. Uno como falsedades y dos como razonamientos incorrectos. ¿Cuál sería la falacia? Mira, te dicen, en una condicional, si se afirma el consecuente, se concluye en la afirmación del antecedente. Te dicen que esto es una falacia, o sea que esto tiene que ser un razonamiento incorrecto. O sea, que su tabla de verdad no debe ser una tautología. Vamos a ver. Vamos a hacer esta fórmula compuesta, P entonces Q y Q, por lo tanto P. Vamos a resolver. P entonces Q, acá ya están los valores, ¿cómo serían? No, acá están los valores, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Ahora, los valores de Q, ¿cuáles son? Acá ya están, verdadero, falso, verdadero, falso. De estos dos en la conjunción, la regla, verdadero, verdadero es verdadero, resto de casos falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, 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 verdadero, verdadero es verdadero y verdadero, falso es falso. Ahora, valores de P ya están acá. Verdadero, verdadero, falso, falso. Listo. De estos dos que están con azul, me va a dar el resultado final. Regla de la condicional, verdadero, falso es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, ¿qué me da? Falso. Falso, falso es verdadero. Este resultado final está con valores verdaderos y falsos. Cuando el resultado final tiene valores verdaderos y falsos, ¿cómo se llama? Contingencia. Y si es una contingencia, entonces ¿será una inferencia válida o no? Profesor, es una inferencia inválida. Claro, solamente es válida cuando el resultado es una tautología. Entonces, esta es una inferencia inválida. Ahora, aparentemente es válida, ¿no? Yo te digo, en una condicional, si afirmo el consecuente, se concluye en la afirmación del antecedente, ¿no? Parece válida, pero si lo analizamos correctamente, nos damos cuenta que es una inferencia inválida. Es una falacia. Así son las falacias, son razonamientos incorrectos que aparentan ser correctos. Por ejemplo, te digo, ¿no? Si compro limones, entonces haré limonada y haré limonada. Por lo tanto, tú dirás, compré los limones, ¿no? Pero aparentemente eso es un razonamiento incorrecto.
pero si lo resolvemos nos damos cuenta de que no es así, de que esta es una inferencia inválida. ¿Cómo se llama esta falacia? La falacia del afirmando afirmo, ¿no? La falacia del afirmando afirmo, o en latín ponendo ponens. ¿Entendido hasta acá, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que en una condicional se afirmó el antecedente, se concluye en la afirmación del consecuente. Eso es lo correcto. ¿Qué no es correcto? ¿Cuál es la falacia? Que en una condicional se afirmó el consecuente, se concluye en la afirmación del antecedente. ¿De acuerdo, jóvenes? Continuamos ahora con el modus tollendo tollens. Bien, el modus tollendo tollens, o MTT, o en español negando niego, tiene la siguiente forma lógica: P entonces Q y negación de Q, por lo tanto negación de P. Por ejemplo, ¿qué te dicen acá? En un lenguaje natural, te dicen que en una proposición condicional, si se niega el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Esa es la teoría del modus tollendo tollens. En una proposición condicional, si se niega el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Para saber si esta es una inferencia válida, tenemos que hacer la tablita de verdad, ¿no? Tú ya sabes, hay 2 variables, 4 arreglos por cada variable, y vamos a hacer la fórmula compuesta, ¿no? Te dicen P entonces Q y negación de Q, por lo tanto negación de P. En una proposición condicional, si yo niego el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Vamos a ver si esta es una inferencia válida. Regla de la condicional: verdadero, falso es falso, resto de casos verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso, falso, verdadero es verdadero y falso, falso, verdadero. Ahora, los valores de la negación de Q. Q es verdadero, falso, falso. Al negarlo va a ser falso, verdadero. Ahora, de estos dos me va a dar la conjunción. Regla de la conjunción, ¿cuál es? Verdadero, verdadero es verdadero, el resto de casos es falso. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero es falso, verdadero, falso es falso y verdadero, verdadero es verdadero. Ahora, la negación de P, ¿cómo sería? Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora, de estos dos que están con azul, de esta conjunción con esta negación, me va a dar el resultado final. Regla de la condicional: verdadero, falso es falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero es verdadero y verdadero, verdadero es verdadero. Me ha salido todo verdadero, entonces esto es una tautología. Y si es que eso es una tautología, entonces ¿será una inferencia válida o no? Claro, esta es una inferencia válida. Entonces, en una condicional, si se niega el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Esa es una inferencia válida. Si compro limones, entonces haré limonada y no haré limonada, por lo tanto no compré los limones, es una inferencia válida. Si consigo dinero, entonces iré al cine, pero no me iré al cine, por lo tanto no conseguí el dinero. Esa es una inferencia válida. Entonces, eso es lo correcto, eso es lo válido. Pero mira, también me piden saber lo inválido, el razonamiento incorrecto. Acá está su forma lógica. En una condicional, si yo niego el antecedente, se concluye en la negación del consecuente. Esto es algo errado, pero para saber si es algo errado tengo que hacer la tabla de verdad. Si es que no me sale tautología, entonces este es un razonamiento incorrecto y por ende sería una falacia. Vamos a ver. Te dicen, en una condicional, si yo niego el antecedente, se concluye en la negación del consecuente. Vamos a ver si es válido o no. P entonces Q, acá ya están los valores, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. De estos dos me va a dar la conjunción. Regla de la conjunción: verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso, falso, falso es falso, verdadero, verdadero es verdadero y verdadero, verdadero es verdadero. Los valores de la negación de Q: falso, verdadero, falso, verdadero. De estos dos, de esta conjunción con esta negación, me va a dar el resultado final. Regla de la condicional: verdadero, falso es falso. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, ¿qué viene a ser? Falso. Y verdadero, verdadero es verdadero. Entonces me ha salido una contingencia.
Si esto es una contingencia, entonces es un razonamiento incorrecto. Y si es un razonamiento incorrecto, es una falacia. ¿Cómo se llama la falacia? La falacia del negando niego. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que en una condicional, si yo niego el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. ¿Qué no es correcto? Que en una condicional, si yo niego el antecedente, se concluya en la negación del consecuente. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Ahora vamos a los ejemplos. Tú ya sabes que en Elite Class no solamente es teoría, sino que también en la práctica. Los ejemplos que tenemos que dar son ejemplos precisos, que justamente eso es un indicador de la buena calidad de los docentes de Elite Class. Silogismo disyuntivo, o también llamado SD, o en español, negando afirmo también, así le conocen. Ojo, esto es el negando afirmo. Mira, ¿qué te dice el silogismo disyuntivo? Te dice que en una proposición disyuntiva, si yo niego alguno de los miembros, se concluye en la afirmación del otro miembro. O sea, en una proposición disyuntiva, si yo niego P, se concluye en Q. Y si yo niego Q, se concluye en P. Es decir, en una disyunción, si yo niego cualesquiera de los miembros, se va a concluir en la afirmación del otro miembro. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ve, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el caso de la primera forma lógica. En una disyuntiva, si yo niego P, ¿en qué se concluye? En Q. Vamos a ver. Te dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Iremos al cine o iremos al teatro? Y no iremos al cine. Entonces, ¿cuál será tu conclusión? Que iremos al teatro, ¿no? Vamos a ver si es que esa es una inferencia válida. P o Q, regla de la disyunción débil, falso, falso es falso, resto de casos verdadero. ¿No es cierto? Acá tenemos verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero y falso, falso es falso. ¿Correcto? Negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora, de estos dos me da la conjunción. Regla de la conjunción, verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso, verdadero, falso es falso, verdadero, verdadero es verdadero y falso, verdadero es falso. Ahora, ya está el valor del corchete. Vamos a los valores de Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. De estos dos que están con azul, de la conjunción con Q, me va a dar la condicional. Regla de la condicional, verdadero, falso, es falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. ¿Qué me ha resultado? Una tautología. Si es que me sale una tautología, entonces esto es un razonamiento correcto. Si se cumple uno, se cumple en el otro. Ahora, esto es lo correcto. Estas son las inferencias válidas. Si yo niego uno de los miembros, se concluye en la afirmación del otro miembro. Si yo niego P, se concluye en Q, y si yo niego Q, se concluye en P. Ahora, ¿qué no es lo correcto? Que si yo afirmo un miembro, se niega el otro. ¿Qué no es correcto? Que si afirmo P, se niegue Q. Que si afirmo Q, se niegue P. Mira, ve, acá tienes el caso. Te dicen, vamos a hacer el primero. En una disyuntiva, si yo afirmo el antecedente o si yo afirmo P, se concluye en la negación de Q. Vamos a ver si es que esto es correcto. Acá están los valores de P o Q, ¿no? Los valores de P ya están acá. Verdadero, verdadero, falso, falso. De estos dos me va a dar la conjunción. Regla de la conjunción. Verdadero, verdadero es verdadero, resto de casos es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, 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 falso. Negación de Q, falso, verdadero, falso, verdadero. Regla de la condicional, verdadero, falso es falso, resto de casos verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Me han salido valores verdaderos y falsos. Cuando el resultado es así, eso es una contingencia y se representa con la letra Q. Y si esto es una contingencia, ¿la inferencia es válida o inválida? Esa es inválida. Es un razonamiento incorrecto, por lo tanto es una falacia. ¿Cómo se va a llamar esta falacia? La falacia del afirmando niego. Ojo, lo correcto es negando afirmo. Negando afirmo.
Lo que no es correcto, o sea, la falacia ¿qué es? Afirmando, niego. La falacia es afirmando, niego. O también le llaman la afirmación de los extremos. Bueno, si afirmo P, se niega Q, entonces eso es un error. Si afirmo Q, se niega P, eso es un error. Por eso también se llama afirmación de los extremos. O afirmando, niego. Afirmando, niego. O afirmación de los extremos. Esto de acá no es correcto, ¿no? Esto de acá no es correcto. ¿De acuerdo, muchachones? ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? También nos pone en el caso del silogismo hipotético puro, ¿no? Pero eso ya lo trabajaremos en la diferencia con un silogismo categórico. Esto también viene en la parte matemática, ¿no? Entonces, hasta acá es la parte que nos tocaba ver en cuanto a la inferencia, implicación lógica, equivalencia lógica y las implicaciones tautológicas o inferencias válidas. No te olvides, modus ponendo ponens, modus tenendo tollens, el silogismo disyuntivo. Como te decía, hay un silogismo hipotético puro también lo tratan en la parte matemática y lo veremos cuando trabajemos la parte del silogismo categórico. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto que son las proposiciones categóricas.